Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a tratar el concepto de mol. La cantidad de materia o cantidad de sustancia es una porción de materia con unas propiedades definidas y fijas de masa, volumen, etc. Y la unidad de cantidad de materia o cantidad de sustancia es el mol. La magnitud cantidad de sustancia o cantidad de materia se define para poder relacionar propiedades macroscópicas como la masa o el volumen de una sustancia con el número de partículas que hay en esa cantidad de sustancia. ¿Qué es lo que nos importa o lo que nos va a importar a la hora de las reacciones químicas? La unidad de la cantidad de materia va a ser el mol. Lo relevante a la hora de establecer la cantidad de materia o la cantidad de sustancia no va a ser ni su masa ni su volumen, ni ninguna otra propiedad, sino la circunstancia de que en la cantidad de materia va a haber siempre un mismo número de entidades elementales. Cuando ese número es el número de Avogadro, que es 6,022 por 10 elevado a 23, aunque nosotros para mayor facilidad vamos a considerar 6,023 por 10 elevado a 23 para que nos sea más fácil de recordar, pues la cantidad de materia que hay en un número de Avogadro de las entidades elementales que estemos considerando, átomos, moléculas, iones, lo que sea, lo vamos a llamar mol. Es decir, un mol de átomos sería la cantidad de materia que contiene 6,022 por 10 elevado a 23 átomos. Un mol de moléculas, la cantidad de materia que contiene 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Y así sucesivamente. Como un mol es una cantidad dada de materia, le corresponderá una masa determinada. Ahora bien, recordemos que un mol es la masa de un número de Avogadro de partículas o de entidades de las que estemos considerando. Como los átomos, por ejemplo, de una sustancia no pesan todos lo mismo, cada uno tiene su masa atómica diferente, y las moléculas de los diferentes compuestos también tienen su masa molecular, cada uno la suya, pues la masa de un mol no va a ser igual. La masa de un mol de moléculas va a coincidir con la masa molecular, pero en vez de expresada en unidades de masa atómica, expresada en gramos. Y la masa de un mol de átomos va a coincidir con la masa atómica, pero en vez de expresada en unidades de masa atómica, expresada también en gramos. Si, por ejemplo, una molécula de glucosa tiene una masa de 180 UMA si sumamos las masas atómicas de los diferentes átomos que componen la glucosa. Moléculas de glucosa va a tener una masa de 180 gramos, es decir, es la misma masa, pero en unidad distinta. La masa de la molécula se mide en UMA, la masa de los moles de moléculas en gramos. Y un mol de moléculas de glucosa va a tener la misma masa, pero en vez de expresada en unidades de masa atómica, expresada en gramos. Un mol de glucosa será 180 gramos. Fijaos que la masa de un mol y de una molécula, la cantidad es la misma, pero cambia la unidad. La masa de una molécula viene dada en unidades de masa atómica y la masa de un mol viene dada en gramos. Fíjense que un mol hace referencia a la cantidad de materia que tiene un número de entidades concreto. Un concepto similar al mol es el concepto de docena. Yo puedo hablar de una docena de huevos. Son 12 huevos, la cantidad de materia que hay en 12 huevos. Sería para nosotros una docena. O en 12 pelotas de tenis. O en 12 muñequitos exactamente iguales. Fijaos que lo que tienen en común las tres es el número de unidades elementales, no su masa. La masa es diferente, pero el número de unidades en cada caso es el mismo, 12. Pero lo realmente útil del mol es que permite conectar el mundo microscópico, es decir, el mundo de los átomos, de las moléculas que no podemos ver, con las cantidades macroscópicas, las escalas que sí podemos ver. Convertimos las unidades de masas de unidades de masa atómica, que son muy pequeñas, invisibles, a gramos, que son visibles. Fijaos que un mol de cualquier elemento tiene la misma cantidad de átomos. Un mol de azufre, un mol de hierro y un mol de zinc tienen todos un número de Avogadro de átomos, pero la masa no es la misma. Es la masa atómica de cada elemento expresado en gramos. El azufre 32 gramos, el hierro 55,6 y el zinc 65,5. Si yo tengo un mol de agua, que la hemos coloreado de verde aquí, pues tendrá un número de Avogadro, pero ya no de átomos, porque el agua es un compuesto. Tendrá un número de Avogadro de moléculas, que son
que corresponden a la masa molecular del agua, pero en vez de expresada en UMA, expresada en gramos. Por tanto, en estos 4 matraces hay la misma cantidad de entidades elementales. Aquí el mismo número de átomos, un número de Avogadro de átomos, y aquí un número de Avogadro de moléculas de agua. Hemos dicho que una molécula de glucosa tiene una masa de 180 UMA, ¿vale? ¿Qué pasa si yo quiero ver a nivel macroscópico esto? La molécula no se ve y la 180 UMA no es perceptible. ¿Qué hacemos cuando queremos ver algo pequeño? Pues lo ampliamos, ¿verdad? Con una lupa, con un microscopio, hacemos zoom en ese algo. Pues nosotros vamos a ampliarlo, pero un número muy grande de veces. Concretamente, 6,022 por 10 elevado a 23 veces. Ya decimos que nosotros tomaremos como número de Avogadro 6,023 por 10 elevado a 23 para que nos sea más fácil de recordar. Pues si nosotros multiplicamos esto por este número tan grande, ¿qué tenemos? Pues tenemos, en vez de una molécula, tendré un mol de moléculas de glucosa. Es decir, yo tengo aquí 6,023 o 6,022, como prefiráis, por 10 elevado a 23 moléculas de glucosa. Una molécula de glucosa tenía una masa atómica de 180 UMA. Pues la masa de un mol de molécula será 180 gramos, que sería multiplicar esta cantidad por 6,022 por 10 elevado a 23, por el número de Avogadro. Bien, hemos dicho que podemos hablar de moles de átomos, es decir, de moles de un elemento, o de moles de un compuesto, moles de moléculas. Así, un mol de cualquier elemento coincide con la masa atómica de ese elemento, pero expresada en gramos. Pero también lo podemos relacionar, el mol del elemento, con un número de átomos. ¿Cuál? Pues el número de Avogadro, 6,022 por 10 elevado a 23, o si lo preferís, 6,023 por 10 elevado a 23 átomos. Lo mismo vamos a poder hacer con la cantidad en moles de compuesto, es decir, la cantidad en moles de moléculas. Y lo podemos relacionar, la cantidad en moles del compuesto, con la masa, porque un mol de compuesto es la masa molecular del compuesto expresado en gramos en vez de en unidades de masa atómica. Y también lo podemos relacionar con moléculas. Un mol de compuesto es un número de Avogadro de moléculas, 6,022 por 10 elevado a 23, o si lo preferís, 6,023 por 10 elevado a 23 moléculas. Podemos decir que el número de moles lo podemos relacionar tanto con masa como con número de partículas. Si es de un elemento, masa del elemento. Un mol del elemento coincide con la masa atómica del elemento en gramos. Si es de un compuesto, un mol de compuesto coincide con la masa molecular del compuesto en gramos. Pero también lo podemos relacionar con partículas. Si es de un elemento, coincide con el número de Avogadro de átomos de ese elemento. Y si es de un compuesto, un mol coincide con el número de Avogadro, pero de moléculas de ese compuesto. Vamos a ver todo esto en un cuadro que lo simplifique. Vamos a partir del número de moles de un compuesto, o del número de moles de moléculas de un compuesto, que es lo mismo. Bien, para relacionar el número de moles de moléculas del compuesto con el número de moléculas, tenemos que saber simplemente que en un mol de compuesto hay un número de Avogadro, 6,023, ya habíamos dicho que era 6,022, pero íbamos a coger 6,023 por 10 elevado a 23. Luego este sería el factor de conversión para pasar de número de moles de compuesto a número de moléculas o viceversa. Muy bien. Resumir todo esto en un cuadro. Partimos del número de moles, como hemos visto, y podemos relacionar con el número de moléculas de compuesto porque un mol es un número de Avogadro, ahora lo hemos escrito como 6,023 por 10 elevado a 23, moléculas de ese compuesto. Si lo quiero pasar a masa, tengo que saber que el factor de conversión es que un mol del compuesto equivale a la masa molecular de ese compuesto expresado en gramos. Con eso lo expresaría en masa de compuesto. Ahora bien, también podríamos partir del número de moles de átomos del elemento o del número de moles del elemento, que podríamos relacionar con el número de átomos del elemento, sabiendo que un mol de átomos del elemento es el número de Avogadro de átomos, 6,023 o 22, como queráis, por 10 elevado a 23 átomos, también relacionar con la masa del elemento, ya que un mol del elemento
equivale a la masa atómica del elemento expresado en gramos. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es relacionar todas estas magnitudes que hablan de compuesto con todas estas que hablan de elemento. Para ello nos vamos a empezar a fijar en la relación que hay entre número de moléculas y número de átomos. Recordemos que los átomos se representaban por símbolos y las moléculas por fórmulas. Pues bien, en una fórmula me va a decir cuántos átomos de cada tipo hay. ¿Cómo? Pues mediante subíndices. Vamos a verlo con un ejemplo. Ejemplo, una molécula de agua, la fórmula es H2O, la fórmula del agua, e indica que hay en cada molécula 2 átomos de hidrógeno, porque el subíndice es 2, y si el subíndice no pone nada es que es 1, y un átomo de oxígeno. En una molécula de glucosa, que es C6H12O6, habrá 6 átomos de carbono, porque el subíndice es 6, 12 átomos de hidrógeno, porque el subíndice del hidrógeno en la fórmula es 12, y 6 átomos de oxígeno, porque el subíndice del oxígeno en la fórmula es 6. Por tanto, una molécula de glucosa tiene 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Bien, ¿cómo pasamos ahora del número de moles de moléculas de compuesto al número de moles de átomos del elemento? Pues bien, recordemos que en un mol de moléculas tenemos tantos moles de átomos como indica N, el subíndice del elemento en el compuesto. Es decir, la misma relación que hay entre moléculas y átomos hay entre moles de moléculas y moles de átomos, que son los subíndices de cada elemento en la fórmula del compuesto. Por ejemplo, en un mol de moléculas de glucosa, que lo hemos tomado como ejemplo, hay 6 moles de átomos de carbono, coincide con su subíndice, 12 moles de átomos de hidrógeno, también coincide con el subíndice del hidrógeno en la fórmula, y 6 moles de átomos de oxígeno, que también coincide con el subíndice. Fíjate que es la misma relación entre moléculas y átomos que entre moles de moléculas y moles de átomos. ¿Por qué? Pues porque son dos cosas proporcionales y el coeficiente de proporcionalidad sería el número de Avogadro. Bien, ahora solamente para cerrar todo este ciclo tenemos que relacionar la masa en gramos de compuesto con la masa en gramos del elemento. Para eso diremos que en un mol de compuesto hay n moles del elemento. Recordad que n habíamos dicho que era el subíndice del elemento en el compuesto, ¿vale? Es decir, ¿cuánto es un mol en gramos? La masa molecular. ¿Cuánto es un mol del elemento en gramos? La masa atómica, ¿verdad? Luego la relación que habría sería que en la masa molecular en gramos del compuesto hay n, que es el subíndice del elemento en el compuesto, por la masa atómica del elemento. Esta sería la relación que habría entre la masa de compuesto con la masa del elemento. También el mol se puede relacionar con el volumen, en el caso de los gases. Es decir, si yo tengo un mol de gas en condiciones normales, esto es, una atmósfera de presión y 0 grados centígrados de temperatura, es decir, 273 Kelvin, yo sé que un mol de cualquier gas en esas condiciones ocupa 22,4 litros. ¿De acuerdo? Este sería, por lo tanto, el coeficiente, el factor de conversión, perdón. Bien, con esto quedaría completo el cuadro que relaciona el concepto de mol, ya sea de compuesto o de elemento, con la masa de compuesto o de elemento, con el número de partículas, ya sean de moléculas si es compuesto o de átomos si es elemento, y con el volumen de gas en condiciones normales. Y también que relaciona pues, lo que son las variables del compuesto con los del elemento. Yo quiero hacer hincapié en algo fundamental. El cuadro es simplemente una herramienta, no debe de utilizarse. Lo importante son los factores de conversión. Yo siempre os digo que la clave está en el concepto de mol, que es el central en el cuadro. Para hacer cualquier transformación
yo tengo que pasar a mol, y a partir de mol puedo ir a masa, puedo ir a compuesto, puedo relacionar con elemento, con compuesto, etc. Bien, pues muchas gracias por vuestra atención. En un futuro vídeo haremos un ejercicio viendo cómo se aplica todo esto. Hasta ese vídeo, gracias por vuestra atención.